De hoy, buenos días a todos desde esta nueva mesa que tiene que mantener el atractivo y la bandera de temática de interés que ha dejado la mesa anterior sobre el nuevo orden mundial y sin duda poniendo el foco en la industria agroalimentaria, pues lo vamos a conseguir puesto que es una industria que aporta valor no solo desde la perspectiva económica sino desde la perspectiva social y de desarrollo de países y de sociedades, ¿no? Tengo la suerte de contar hoy en la mesa con panelistas diversos, en el sentido de que nos van a poder aportar una visión desde la Administración española, de la mano de Juan Francisco Martínez, director general de Política Comercial, a quien agradezco ya su participación. Cuando les dé la palabra haré una pequeña introducción de su currículum porque también aporta al contexto y a la visión que van a compartir con todos nosotros. Además de la Administración española, tenemos la suerte de tener a panelistas que representan al sector empresarial, un sector empresarial también diverso en la industria de la agroalimentación, donde tenemos presentes pues, más de 30.000 compañías, empresas, que son grandes empresas multinacionales extranjeras establecidas en España, como es el caso de BAS, pero también empresas multinacionales españolas en más de 80 países y, desde luego, empresas familiares y tejido empresarial PYME, que es al final pues, cerca del 99% de nuestro tejido empresarial, ¿no? Y me gustaría, por ser respetuosos con la mesa que va a sucedernos y que intervendrá después, ser respetuosos con el foco de nuestra mesa, que es al final pues, contextualizar la industria de la agroindustria en el sector exterior español, aportando cada uno desde su perspectiva pues esa visión, ¿no? Y decía al inicio de mi intervención que este sector es vertebrador del desarrollo económico, desde luego, de nuestro país y de las sociedades. Y en términos económicos no podemos olvidar, y aunque ya han apuntado desde luego desde la Secretaría de Estado de Comercio y su secretaria de Estado datos muy relevantes, pero sí me gustaría ahondar en algunos de ellos. Representa el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, representa además el 14% del empleo en España. Desde el punto de vista de la exportación son más de 50.000 millones de euros. De esos 358.000 millones que exporta España, esa parte muy relevante, cerca del 15%, corresponde a la industria agroalimentaria. Es una de las potencias mundiales, la octava a nivel mundial, pero también es una de las primeras de Europa, ¿no? O sea que, sin duda, desde esa perspectiva es francamente, pues una industria que además en épocas de adversidad ha demostrado ser resiliente, ha demostrado acompañar a la sociedad española y sin ella pues no estaríamos hoy aquí ninguno de nosotros, ¿no? Es una industria además que desde el punto de vista de huella social, de aporte de valor a la comunidad, ese propósito que hoy en día tienen todas las compañías y que muchas de las que están hoy aquí presentes pues, es su seña de identidad, está en su ADN, aporta a la sociedad, ¿no? Es vertebradora de una imagen país también, que se proyecta al exterior con la internacionalización de sus compañías y de sus productos, de la cultura de España también, impulsa y proyecta esa marca país en su vertiente más amplia, y además es vertebradora también de la cohesión territorial y social, ¿no? Y en esa medida pues, contribuye a un crecimiento equitativo e impulsa el desarrollo de todos los territorios. Y ya con esta contextualización voy a dar paso a los panelistas de la mesa. En primer lugar, me gustaría contar con la intervención de Juan Francisco Martínez, nuestro director general de Política Comercial. Juan Francisco es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde el año 94. Ha ejercido responsabilidades diversas como subdirector general de hidrocarburos, en el ámbito más de la energía, pero también como subdirector general de instituciones multilaterales, y en el exterior ha tenido responsabilidades relevantes en países como Estados Unidos, en Washington, en Finlandia, en Helsinki, y hasta el año 2020 en la representación permanente de España en Bruselas.
Juan Francisco, ahí voy a lanzarte la primera pregunta que te va a dar lugar a una intervención bueno, amplia, pero tenemos que ser respetuosos con el tiempo, si os parece 3 minutos, de 3 a 5 minutos, para luego poder tener un pequeño debate. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa la industria agroalimentaria para el sector exterior? ¿Cómo se impulsa, cómo se apoya desde la Administración española? Y ves que es un tema lo suficientemente amplio como para poder hacer una intervención muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que después de venir de un panel tan interesante desde el punto de vista de debate geoestratégico, se siente uno tentado de hacer una pequeñña reflexión sobre lo hablado y la relación con la industria alimentaria, que es lo que estamos abordando en este panel. Así que yo creo que no me voy a resistir a esa tentación y voy a decir que en contexto general, en el comercio, lo que estamos observando recientemente es que ese desacoplamiento al que se referían algunos de los ponentes está produciéndose de hecho. O sea, que vemos una pérdida de relevancia en la actividad de la Organización Mundial de Comercio, incluso vemos una tendencia a reducir no solo su importancia, sino a reformarla para retirar algunas de las funciones que venía ejerciendo o modificarlas en el sentido de retroceder hacia lo que era la Organización del Comercio previa a su entrada en vigor. Esto pues nos está generando una situación de contexto económico que afecta también, como no, a la industria agroalimentaria, pero a todas las industrias de exportación, en las que el papel de la política comercial parece, como se decía en el panel anterior, que se está subordinando a otras políticas que se consideran ahora más importantes. Por mencionar alguna de las que se ha citado previamente, pues es la política industrial. Parece que el papel de la política comercial no es tanto mantener los mercados abiertos o seguir abriendo mercados, sino asegurar el abastecimiento de las materias primas necesarias para el desarrollo de la política industrial, y dentro de esa política industrial, muy en particular, la política industrial decidida o orientada a desarrollar todas las industrias relacionadas con la transición energética. Pues bien, desde el ámbito de la política comercial, obviamente, de alguna manera resistimos un poco a aceptar ese papel secundario y seguimos defendiendo que la apertura del comercio es necesaria y que sigue siendo fundamental no solo para cualquier desarrollo industrial, sino simplemente para evitar que entremos en una dinámica de proteccionista y de medidas encadenadas, reaccionando a medidas proteccionistas que nos lleve a una situación de mayor conflicto y mayor tensión. Ese es el objetivo, entendemos, fundamental ahora mismo en un contexto tan convulso como el que estamos viviendo. Dicho esto, podemos indicar que el sector agrícola pues siempre ha sido el sector más conflictivo a la hora de liberalización del comercio, y no es en vano que este sector sea el sector que sigue manteniendo un mayor grado de protección en todos los países. En general, no solo los países denominados desarrollados, sino también los países en vías de desarrollo y los países menos desarrollados. En este contexto, como digo, habría dos enfoques de cara hacia el futuro, y uno de ellos sería el seguir tratar promocionando la liberalización, que es un poco el objetivo que se pretende dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y el otro objetivo sería tratar de que, digamos, la involución que se está viviendo ahora hacia un mayor proteccionismo no afecte más de lo que se considere razonable a esa restricción al comercio. Es decir, que por lo menos no vayamos a un retroceso y que se introduzcan nuevas barreras al comercio de productos agrícolas. Creo que este es el escenario razonable al que podemos dirigirnos, porque las negociaciones sobre agricultura son probablemente las que han sido más complicadas, como he dicho antes, y más conflictivas en términos de llegar a acuerdos en la OMC, hasta el punto de que es la parte en la que la última conferencia ministerial, celebrada en junio del año pasado, pues no se consiguió llegar a ningún acuerdo, simplemente a compromisos de seguir trabajando y promocionar la seguridad alimentaria. Esta seguridad alimentaria pues tropieza obviamente con la sensación de inseguridad que existe cuando el contexto geopolítico pues es tan complicado como el que vivimos ahora, y en ese sentido pues yo creo que la labor de los que estamos en la política comercial pues es seguir
apostando y defendiendo por un comercio lo más libre y lo más abierto posible, tanto en los sectores que se han liberalizado más fácilmente como en los que cuesta más trabajo liberalizar, como es el caso del sector agrícola, y en ese sentido pues esa es la política que vamos a seguir defendiendo. No obstante, reconociendo, como decía, que es una tarea probablemente muy complicada y que el objetivo razonable pues será pensar que no se produzca un retroceso mayor y que sigamos por lo menos manteniendo el nivel de apertura que tenemos hasta ahora. Dicho esto, simplemente referirme para terminar a la situación de la industria agroalimentaria en España para indicar que en lo que se refiere al sector exterior es un sector que ha evolucionado de manera positiva, además de una manera positiva continuada en el tiempo, sin altibajos. Hemos visto un crecimiento muy notable de las exportaciones de los productos agroalimentarios españoles, además orientándose hacia una demanda cada vez más exigente en términos de productos ecológicos y productos de gran calidad, y con una también característica notable, y es que exportamos más de lo que importamos, es decir, hemos mantenido durante todo este tiempo una balanza comercial en productos agroalimentarios superavitaria, lo cual es bastante indicativo de que nuestra industria agroalimentaria ha sabido adaptarse y ha podido seguir creciendo y manteniéndose en una excelencia que le ha permitido mantener sus mercados tradicionales. También hay que decir, no obstante, para poner en contexto, que esos mercados tradicionales son obviamente los mercados europeos, aunque dicho sea de paso también hay otros mercados en terceros países en los cuales se está produciendo un aumento notable de las exportaciones. No quiero extenderme más para no abusar del tiempo concedido. Gracias. Muchísimas gracias al director general. Pues con esta visión en la que sitúa al sector de la agroalimentación en un plano de potencia y de capacidad exportadora, vamos a dar paso a los que son protagonistas de esta realidad, que son las empresas, ¿no? Y quisiera, en primer lugar, pedirle que intervenga a Patricio Fitz. Él es Country Manager de BASF en España. Tiene una larga trayectoria en la compañía, liderando equipos internacionales. Él está formado en Administración de Empresas en Argentina y va a compartir con nosotros su visión de la apuesta de BASF por la internacionalización desde nuestro país. No quería dejar de poner sobre la mesa el claim que tiene BASF en su página web, que al final se define como una química para un futuro sostenible, ¿no? Y qué duda cabe que eso ya enfatiza pues lo que confluye en este sector y que tiene que ver con esas Ds que mencionaban en la mesa anterior, y que tiene que ver con la descarbonización, con la digitalización, con la diversificación de mercados. Y te pido, por favor, que puedas profundizar en esta reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, y sin duda parte del ADN de BASF, ¿no? La sostenibilidad. Primero quiero agradecer a IMEX por la invitación. Si mal no recuerdo, 20 años se cumplen este año de la primera feria, más de 45 sesiones, así que bueno, gracias por darme esta oportunidad, un orgullo estar acá también al lado de Juan Francisco. La verdad que el tema es muy interesante cuando me propusieron venir aquí a hablar de la internacionalización de la agroindustria, ¿no? Que sin duda va de la mano de la regulación, ¿no? Algo muy importante y que son ya requisitos básicos para poder comercializar, ¿no? Yo recuerdo ahí en Argentina, desde BASF Argentina, hablando con agricultores de maní, o como le decimos aquí, cacahuate, pere, manzana, como todos los años ellos leían los requisitos que Europa le pedía, ¿no? Y cómo el agricultor ya desde Argentina miraba los requisitos que Europa le mandaba y los tenía que cumplir, y los cumplían. Entonces son temas muy importantes que no solamente son relevantes en España, sino en el mundo, ¿no? Y sabemos también que hay una directriz global, el Pacto Verde, y más aún el de la granja a la mesa, con reglas claras, ¿no? Reglas claras no solamente para el agricultor, sino para la industria y para las empresas, y que sin duda, si queremos llegar a esta Europa libre o neutra a 2050, vamos a tener que trabajar todos juntos, siguiendo un mismo camino, ¿no? No va a ser manera, y hoy veíamos el panel anterior, la importancia de una Europa unida. Creo que sin duda es el camino que tenemos que llegar. Y
yo veía los requisitos, ¿no? Que a veces complejizan o hacen nuestro trabajo un poquito más divertido, pero sin duda yo lo veo como una oportunidad. O sea, estos requisitos, estas reglas que tiene el Pacto Verde, de la mano de la sostenibilidad, sin duda para las grandes empresas como BASF es una oportunidad. ¿Una oportunidad por qué? Justamente porque nos podemos posicionar y existe una gran inversión por parte del grupo para estar en línea con la innovación y con la sostenibilidad, ¿no? Y nosotros siempre decimos que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre el agricultor que tiene que producir y tiene que producir de forma eficiente. Tiene que haber un equilibrio con la sostenibilidad, sin duda, y también con las generaciones futuras, ¿no? Y ahí creo que por ahí también un tema que sería interesante hablar es, bueno, y atrás de eso, ¿qué, no? Sin duda la innovación. Es un punto clave que BASF creemos, así como digo que el ADN nuestro está sostenido por la sostenibilidad, también por la innovación, ¿no? Y yo me quiero referir a dos puntos claves de la innovación. Primero, la cuestión del I+D, la investigación y desarrollo de los productos, y luego de la digitalización, que si bien no leí mal, Juan Francisco, en tu perfil tú defiendes mucho la digitalización en el sector agro, pero bueno, voy a ir primero a la cuestión de I+D de producto, ¿no? Creo que es fundamental tener empresas como BASF que invierten realmente mucho dinero y siempre basado desde la sostenibilidad. Yo leí hace poco un informe de cuánto tiempo demora una molécula, mejor dicho, un producto fitosanitario de síntesis química a salir al mercado. Son más de 10 años y casi 250 y 300 millones de euros que invierte el grupo. Imagínense si esa inversión no la va a hacer en línea de la sostenibilidad. No hay duda de eso. Si uno es empresario y va a invertir 300, 250 millones de euros, sin duda tiene que estar de la mano de la sostenibilidad. Y ahí, como digo yo, ejemplos, hechos y no palabras. Entonces, de BASF venimos lanzando constantemente nuevos productos. Un ejemplo claro es el Velifer, que es un insecticida biológico que complementa justamente el resto del portafolio de síntesis química. Pero bueno, el grupo está constantemente alineado a la sostenibilidad. Y el otro punto, y no menor, y que creo que es el más importante porque es el que tenemos que trabajar, es el de la digitalización, ¿no? Sin duda, si queremos llegar a una Europa neutral, vamos a necesitar de las plataformas digitales, ¿no? Las famosas DSS, que son herramientas para que el agricultor pueda tomar decisiones. Y hoy, ejemplo, si vemos las últimas 2 o 3 inversiones que hemos hecho, las grandes inversiones fueron la plataforma Xarvio y Horta, o aquí también llamado Agrigenio, ¿no? Que es una plataforma que lo ayuda justamente al agricultor a tomar decisiones basadas en hechos concretos y donde finalmente optimiza el uso de fitosanitarios, le dice cuándo aplicar, hasta cuánto tiempo dura ese fitosanitario, y en definitiva racionaliza el uso de productos, con lo cual lo hace más eficiente. Así que sin duda creo que el camino correcto es el que estamos llevando y ojalá que sea de manera conjunta con el resto de los partners. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Has puesto el acento, desde luego, en cuestiones clave y que tienen mucho que ver con los requisitos de las famosas ESGs que obligan a las compañías a, desde luego, tener una gobernanza y cumplir con un marco regulatorio, pero también a ser comprometidas y apostar por la sostenibilidad y también por la vertiente social de las compañías, ¿no? Y sin duda el sector agro pues, es un ejemplo en ese sentido. A continuación me gustaría pedirle la palabra a Lucas Lorenzo como ejemplo también de compañía multinacional española con una estrategia de internacionalización, yo creo que desde siempre, con además plantas de producción en muchos países del mundo, pero sobre todo en el continente africano, que yo creo que es pues una apuesta muy relevante de la compañía. Lucas es el responsable de todos los negocios de la pesca dentro del grupo, director de pesca, ha tenido una trayectoria en el continente africano, siendo previamente country manager en Mozambique, y nos puede aportar pues, una visión desde su empresa que sin duda nos va a enriquecer. Lucas, cuando quieras, gracias. Muchas gracias, Elsa, y muchas gracias a IMEX por la creación de este foro, ¿no? de reflexión y sobre todo foro de encuentro donde los países son protagonistas y tenemos testimonios de países que se desplazan aquí y lo encuentran realmente como una semana y una oportunidad en la que pueden suceder cosas, ¿no? Lo cual pues yo creo que le da valor a esta semana. En nuestro caso, a mí me gustaría abordar la internacionalización desde el punto de vista, como indicaba Elsa, de un productor
que se establece fuera en países terceros en los que elabora un producto que tiene que llegar a los mercados más exigentes, ¿no? Como puede ser el europeo, el americano o el asiático. Y es la historia de Pescanova. Pescanova se funda en el año 1960 y a raíz de una innovación, que es la congelación a bordo de los barcos pesqueros, consigue salir y descubrir pues, nuevos caladeros y encontrar recursos de gran valor para los mercados occidentales, sobre todo en aquel momento, ¿no? A través de esa apuesta, y os podéis imaginar, en todos estos años los desafíos han sido múltiples y me gustaría centrarme en dos, ¿no? En dos retos que muchas veces se pueden observar como una barrera de entrada cuando alguien decide realizar una inversión en el extranjero, pero que de alguna forma hemos conseguido convertir en fortalezas y en hechos diferenciadores. Uno es la capacitación profesional y el otro sería la seguridad jurídica, ¿no? Cuando hablamos de capacitación profesional, y como señalaba, nosotros realizamos productos, sobre todo pues tenemos mucha presencia en África, que llegan al lineal del supermercado. Es decir, un consumidor en España, cuando se compra una caja de langostinos, se elabora y se termina el proceso totalmente pues, en el país en el que lo realizamos. Eso exige, bueno, no solo de una serie de conocimientos y capacidades, sino también estamos en un mercado altamente competitivo en el que la operación tiene que ser rentable, ¿no? Y durante todos estos años lo que sí hemos sido capaces ha sido de cambiar el modelo, un modelo en el que inicialmente se desplazaban pues, un número importante de tripulantes españoles a estos países y hoy somos empresas totalmente locales, ¿no? Es decir, probablemente el porcentaje de personal local en cada uno de nuestros negocios en los países en los que estamos está entre el 95 y el 100%. Esto ha sido pues, gracias a una apuesta clara y a una visión de largo plazo, ¿no? Que entendemos que es fundamental para ser capaces de tener políticas de desarrollo y de formación, ¿no? Ahí destacamos tanto la formación interna como la colaboración con instituciones como puede ser Cooperación Española, donde hemos desarrollado la primera APPD, Asociación Público-Privada en África, y gracias a la cual podemos capacitar a las escuelas de formación en países como Mozambique. Tenemos hoy aquí presente con nosotros a Florencio Papelo y que permiten que tengamos mejores escuelas y un mejor caladero de profesionales en los países en los que estamos, ¿no? Esa apuesta pues la entendemos también como contribución al desarrollo y me gustaría ejemplificarlo en un caso que muchas veces pongo de manifiesto, y es que tenemos casos en los que un operario que inició con nosotros su actividad, su hijo se ha formado y hoy es capitán de la flota y su nieta está estudiando medicina, ¿no? Para nosotros eso es un ejemplo de contribución y que solo pues, gracias a muchos años en los orígenes en los que estamos es posible. El otro punto que os mencionaba es la seguridad jurídica, que bueno, cualquier matriz de decisión de inversión pues yo creo que es el punto caliente y lo que muchas veces pues, echa atrás a empresas a internacionalizarse, ¿no? Ahí, en nuestro caso, donde nuestra explotación o nuestra actividad recae en un recurso natural, pues obviamente es mucho más relevante, ¿no? Para nosotros la seguridad jurídica y el permiso de actividad en los países en los que operamos es fundamental y la forma en la que lo enfocamos es igualmente con esa visión de largo plazo y de sostenibilidad, ¿no? Intentamos ser el mejor socio posible que pueda tener el país o que pueda tener el gobierno para desarrollar esta actividad y aportando una vez más nuestra contribución, que va desde la inversión hasta el desarrollo, obviamente la entrada de ISA en el país, pero sobre todo siempre intentando traspasar conocimiento, intentando traspasar estándares y siendo un ejemplo en políticas de sostenibilidad. En resumen, al final, pues con esa visión de largo plazo, que para mí pues, es equiparable a hablar de sostenibilidad en su amplitud, hablamos de sostenibilidad primero del recurso, ¿no? Que para nosotros es necesario para la actividad, pero también sostenibilidad social y sostenibilidad económica para poder mantener las inversiones durante todo este tiempo. Hago alusión también a la mesa anterior en la que se hablaba de la inversión en África, donde España probablemente pues, todavía tiene un camino que recorrer. China está siendo hoy la protagonista, pero España tiene una puerta de entrada que es la cooperación, donde durante muchos años ha tenido una presencia muy relevante y que sería importante capitalizar y convertirlo en inversión privada también, ¿no? Para el desarrollo de negocios y pongo de manifiesto también un punto que mencionaba Juan Francisco sobre el papel del comercio y la visión o el plan estratégico
que pueden tener los diferentes países en los ámbitos de comercio, y ahí recalco que cada vez más las embajadas de los países en los que estamos, con su representación en España, están siendo vehiculares y fundamentales para el desarrollo pues, de ciertas actividades o para garantizar esa seguridad jurídica que muchas veces pues, desde fuera se puede ver como un desafío, pero que existe una gran ayuda por parte de ellos porque entienden la relevancia de que actores pues, con esta contribución estén trabajando en su país. Muchas gracias, Lucas. Desde luego una industria altamente comprometida, tanto en España como en los países en los que está presente, y eso es un lujo. A continuación tenemos a Nicolás Benito, que tiene un doble gorro en la mañana de hoy. Por un lado representa esa empresa familiar que mencionaba al principio, muy representativa del tejido empresarial español y madrileño, pero además es presidente de la industria de la alimentación en Madrid y representa a todas esas compañías que desde nuestra región pues, contribuyen al desarrollo socioeconómico con sus productos y servicios. Nicolás, ¿cómo ves tú la internacionalización del sector y de tu empresa familiar? Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Alimes. Bueno, como dice Elsa, nosotros somos una empresa, con estos monstruos al lado, una empresa más pequeñita, una empresa madrileña, pero bueno, que ya llevamos 60 años casi en el mercado y estamos exportando. Quizá la empresa madrileña y la empresa PYME, pues a la hora de exportar tenemos bastantes hándicaps que no tienen las grandes. También tenemos muchas ventajas, porque por ejemplo mucho de lo que estamos exportando es de gente que ha venido a España, ha probado los productos nuestros, ha comido en Madrid o ha comido en España, y gracias a eso ellos son los que nos piden. O sea, es un producto que es más de petición casi que de querer exportar. Con esto quiero decir, hay un anuncio ahora muy bueno del Ministerio de somos el país más rico del mundo, y es verdad, somos el país más rico del mundo. El 80%, el 90% de las personas que vienen a España vienen para comer, vienen por la alimentación. En España tenemos unos grandes cocineros, tenemos unas grandes industrias alimentarias, además con unos registros sanitarios muy fuertes. De hecho, yo creo que a nivel de exportación o a nivel de cuando antes hablábamos bastante de China, la salud, los riesgos, los controles que tienen los alimentos españoles son muy superiores a muchos que vienen de fuera. Quizá no los de Europa, pero sí los que vienen de fuera, China o otros países. Y luego al final, cuando tú vas a comer, pues, claro, no es lo mismo comer o beber un vino español que un vino de cualquiera de estos otros países. Yo sigo diciendo que somos el país más rico del mundo, que la industria estamos exportando porque la gente nos pide el producto, y además estamos en el sector más bonito que podemos estar, el poder dar de comer a la gente, el poder crear productos para que la gente pues cada día coma mejor, porque somos lo que comemos. Y es, por gracia o por desgracia, es el único placer que se puede repetir los 7 días de la semana y varias veces al día, el comer. Es un único placer. Y luego, además, estamos siempre con la sostenibilidad, con el producto de kilómetro cero, para abaratar energía, para abaratar costes, para tratar de que el producto sea lo más sano posible y se mueva. Nosotros, claro, estamos en la industria alimentaria, que en Madrid, aunque parece que solo son coches, ruido, somos más de 1.300 empresas, con más de 40.000 puestos de trabajo directos. O sea que Madrid no solo hay ruido, sino que tenemos un producto muy bueno. Un producto, ahora el jueves se presenta un consorcio de exportación de 4 empresas de Madrid pequeñitas, pero con un producto muy bueno, y que ya tienen ese producto, pues en Emiratos Árabes lo tienen pedido, en varios países. Nosotros, la industria, exportamos a Europa, y luego Emiratos Árabes, y luego bastantes industrias nuestras se están ya estabilizando en Marruecos. O sea, Marruecos es un sector para la industria agroalimentaria española muy bueno, pues porque tenemos muchas sinergias comunes, tenemos un producto que en ese país se encaja muy bien, lo mismo que en Emiratos Árabes. Ahora, y luego nuestro gran partner o nuestro gran vehículo de transmisión son los hoteles, son los restaurantes. Ahora hay muchísimos restaurantes españoles que están saliendo a Emiratos Árabes, que están saliendo a México, que están saliendo a Argentina, y son los que llevan nuestros productos. O sea, nosotros somos un producto
con una calidad muy importante y sobre todo en Madrid, al ser tan pocos y al tener tan poca industria, el producto que sale es un producto con un valor muy enriquecido. Tratamos de cuidar mucho al ganadero, luego somos, como os comentaba, estamos en poblaciones pues con cierta posibilidad de despoblación, estamos manteniendo las poblaciones en esos pueblos pequeñitos de Madrid, que si no es por la industria agroalimentaria, pues muchos de ellos apenas tendrían empresas, y bueno, y somos un sector que tratamos de tener una sostenibilidad muy fuerte porque nos jugamos mucho, de tratar el tema ecológico, que en Madrid también es una cosa que se está potenciando mucho, y bueno, y tratar de ser cada vez mejores para tratar de llegar al mayor punto de venta posible. Y nada más. Muchas gracias, Nicolás. Pues ahora voy a hacer una pregunta al director general de Política Comercial, puesto que le tenemos hoy aquí, y luego abriré el debate a las empresas representadas en la mesa. Sí me parecía interesante que pudieras compartir, Juan Francisco, ahora que tenemos el reto de la presidencia española del Consejo Europeo, ¿qué impulso tenemos previsto, qué objetivo perseguimos en temas de apertura comercial, que es un tema que tú además apuntabas al inicio de tu intervención, con los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que hay sobre la mesa y que sin duda, a pesar de este entorno adverso y quizá pues, difícil para la globalización, debemos apostar por ello, ¿no? Si quieres hacer unos apuntes, te lo agradecemos. Muchas gracias. Pues muy brevemente, efectivamente, dentro de la presidencia española hemos tomado como una cuestión prioritaria pues el tratar de impulsar el cierre de los acuerdos, la firma de los acuerdos negociados con Chile, con México y con Mercosur. Ya sé que son sectores, los sectores sensibles en estos acuerdos son generalmente agrícolas, y ahí, como sabemos, pues hay siempre algunas reticencias por parte de los sectores afectados en términos de acceso a mercado. Pero en conjunto nosotros seguimos defendiendo la apertura porque al final los hechos nos han demostrado que la exigencia de la introducción de productos extranjeros no ha significado generalmente la desaparición de las industrias ni de la agricultura española, las industrias alimentarias, sino que ha supuesto en muchos casos un acicate para que la situación de la industria mejore y que se puedan seguir introduciendo innovaciones y progresando hacia el futuro. En ese sentido, indicar que bueno, la intención es obviamente que se pueda seguir adelante con la firma y la entrada en vigor de estos acuerdos, y también merece la pena mencionar seguramente que la importancia del sector en términos de su exportación y de su proyección futura también se recoge en la importancia que se les ha dado desde el Gobierno en la identificación de un PERTE específico para la industria agroalimentaria, en la que se prevé pues, que exista efectivamente un apoyo para que la industria pueda proyectarse hacia el futuro con mayores garantías, aunque sea en un entorno competitivo como el que pretendemos que exista y aunque sea un entorno conflictivo y convulso como el que sabemos que estamos afrontando. Gracias. Muchas gracias. Pues en este contexto de retos, y aunque la mesa siguiente pues, va a abordar en profundidad todos aquellos a los que se enfrenta la industria agroalimentaria, sí me gustaría que cada uno de vosotros pudierais intervenir libremente, ya no os voy a dar la palabra, en la línea en este escenario convulso, cómo están navegando vuestras empresas, cómo están adaptándose a la coyuntura, diversidad de mercado, retos regulatorios, sostenibilidad, y además crecer, ¿no? Porque al final es lo que busca toda empresa, y generar beneficios y alcanzar antes que nada la sostenibilidad económica, ¿no? Y os cedo la palabra para que podáis intervenir y aportar lo que consideréis. Yo primero quiero afirmar algo que dijo Nicolás, que es España es el país más rico del mundo. Estoy hace un mes solamente y no he probado comida más rica en mi vida, y eso que he viajado, así que lo único que por ahí diría es, necesitamos, yo ya estoy más español, que un gerente de marketing y comunicación que sepa vender lo bueno que hacen. Bueno, hoy de mañana decía el ejemplo del aceite de oliva o el vino,
y vengo de la tierra del Malbec, créanme que tienen un vino espectacular. Pero bueno, volviendo a cómo está hoy el escenario de las empresas, bueno, sin duda es un gran desafío, ¿no? Poder, yo decía hoy, innovar en un mundo súper complejo, volátil, incierto, etcétera. Bueno, ¿cómo hacen las empresas, no? Yo creo que la clave aquí está en tener reglas claras, ¿no? Hoy un poco lo que vemos desde el grupo es que hay mucha inversión, muchos años, dije recién 250, 300 millones de euros, y muchas veces pareciera que, o por lo menos lo que yo estoy aprendiendo ahora, que muchas imposiciones o reglas vienen por opiniones y no por hechos científicos. Yo creo que acá es un punto fundamental, porque entendiendo que en 10 años, si te van cambiando, como decimos en Argentina, la bocha, se hace complejo poder innovar, ¿no? Ese es el primer punto, poder tener claridad de largo plazo. Y el segundo punto, y no menos importante, la inversión en la digitalización y en el mundo digital son fundamentales. Yo creo que a esta altura ya no hay duda de eso, pero bueno, convencer de vuelta, y hablando de marketing y comunicación, al agricultor que este es el camino, que tiene que usar esa herramienta. Nosotros vemos que hoy los jóvenes usan Spotify, YouTube, etcétera. Bueno, quizás nos falta en el mundo de la agricultura convencer al agricultor que en la digitalización está el futuro. Tiene que ser amigable, obviamente, porque no podemos obligarlo, pero sin duda hay un camino ahí para andar y recorrer. Bueno, aprovecho para avanzar yo y me voy a centrar sobre todo en este mercado tan convulso que estamos viviendo todos, y me imagino que bueno, ha afectado absolutamente a todos los sectores y en último lugar a los consumidores, ¿no? Es decir, yo creo que veníamos de una estabilidad, pues no sé, más o menos 10 años, ¿no? Tras la anterior crisis y viviendo pues en un entorno, sobre todo en los mercados en los que estamos, insisto, estable, y de repente pues nos encontramos con una pandemia que obliga a adaptarnos a un entorno totalmente diferente, y donde ahí la capacidad de adaptación o de resiliencia de las empresas fue fundamental, sobre todo en sectores en los que la presencialidad era importante, y no solo eso, los desplazamientos internacionales, ¿no? Ahí para nosotros pues fue fundamental la anticipación y ser capaces, yendo a ejemplos concretos, pues adelantar tripulaciones, aislarlas en barcos, que eso permitiese crear islas que pudiesen salir a pescar sin afectarse pues de la COVID, etcétera. Y estamos saliendo de eso, son pues más o menos 2 años de pandemia, y de repente nos encontramos con un entorno macro global en el que se alinearon pues podemos llamarlo una tormenta perfecta, ¿no? Y que eso a nosotros, en nuestro caso concreto como productores y dentro de nuestra parte comercial, pues nos ha afectado drásticamente, ¿no? Nos hemos encontrado con costes de combustible, que para nosotros es un coste relevante, al doble de lo que teníamos proyectado. Nos hemos encontrado con incertidumbre en los mercados y con un consumidor que se aleja de los productos de mayor precio y se refugia muchas veces en la marca de distribución, y eso pues obviamente ha exigido pues una capacidad de adaptación importante en un espacio de tiempo muy corto y no siempre suficiente, ¿no? Con lo cual yo creo que esto también nos hace pensar hacia adelante y cómo debemos dimensionarnos como compañías y lo eficientes que tenemos que ser para que ante situaciones como la que hemos vivido seamos capaces de salir adelante, ¿no? La verdad es que la situación es compleja. Me imagino que todos nosotros pues en donde estamos lo estamos viviendo de alguna manera, y no es fácil, ¿no? Totalmente de acuerdo. La crisis de 2008-2009 a la industria agroalimentaria le pegó menos que la actual. Es verdad que es una tormenta perfecta, que se ha juntado pues un poquito todo, el que se cierren los restaurantes, el que se cierren hoteles, el que ahora la guerra de Ucrania encarezca un montón los cereales para dar de comer a los animales. Eso ha hecho que mucha gente, muchas ganaderías han matado bastantes de sus existencias de sus animales porque no les podían dar de comer, porque no les era rentable pues ordeñar las vacas, aunque la leche ha subido también bastante, pero más han subido los cereales. No digamos los temas energéticos, que bueno, también eso está haciendo replantearnos cómo seguir trabajando, cómo tenemos que trabajar. Muchas de las industrias nuestras ahora estamos tratando de poner placas solares, tratando de que la energía no sea un hándicap tan fuerte como está siendo en estos 2 últimos años. De las crisis, yo soy una persona muy, muy positiva. Yo creo que de las crisis siempre se aprenden muchas cosas, y de esta más, como ha sido una crisis tan global, y lo que está claro es que como esto ya es tan global,
Si uno tose, tenemos que ver cómo tose, porque de él podemos aprender por qué ha tosido. Y si en el estado, a veces cuando empezó la pandemia, que decíamos en China, y ha ido no sé cuánta gente, pilla lejos, pues a los 2 días lo teníamos. Y pasa lo mismo en la industria alimentaria, lo que están haciendo otros bien, tenemos que, dicen que la mejor forma de aprobar es copiar. En estas cosas, cuando tenemos gente que va con unos temas muy avanzados, y en la industria alimentaria se está avanzando últimamente muchísimo. Ahora estamos dando de comer, antes que hablaban de futurismo, hablaba Sebastián de que si en 20 años China va a pasar a Estados Unidos, lo que está muy claro, que en 20 años vamos a ser el doble de población. Y que con lo mismo que tenemos, porque no podemos irnos a los polos o no podemos irnos a dejar sin bosques al planeta, con los mismos recursos tenemos que dar de comer al doble de personas. Entonces es necesario que ingeniemos nuestra audidad, que innovemos, que tratemos de ver un poquito más allá de nuestra propia perspectiva, porque el futuro que es apasionante, pero también es muy problemático. Convulso, ¿no? Y cambiante. Yo me quedo con eso. Como me han pedido que seamos rigurosos con el tiempo porque tenemos una mesa a continuación, vamos a hacer una última intervención, si queréis a modo de cierre cada uno de vosotros, empezando por el director general, y así no sé si tenemos tiempo para un breve coloquio y si no damos paso a la segunda mesa redonda. Me están diciendo que no, con lo cual os pido por favor una intervención de cierre. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Realmente deberíamos tener un poco más de tiempo para tener ese coloquio, porque yo creo que el tema lo merece, pero sí que me gustaría hacer 2 comentarios relacionados con lo que se ha mencionado. Patricio ha mencionado antes la cuestión de la estabilidad a la hora de poder mantener la sostenibilidad, y tiene toda la razón, pero en la situación actual eso es precisamente lo que no tenemos, y deberíamos trabajar por conseguirlo, aunque siempre dentro de unos límites. La estabilidad y la seguridad perfecta no existe, porque el futuro es incierto y nunca se puede conocer, pero desde luego la situación actual dista mucho de ser la ideal, y parte del trabajo nuestro debería dedicarse a intentar reducir ese nivel de incertidumbre. Otra cuestión que quería abordar como finalización es comentando sobre lo mencionado por tanto Lucas como Nicolás en relación al papel de las empresas. Las empresas son las que mejor se adaptan, y gracias a eso nos salvamos los demás, porque la administración y la burocracia siempre es muy lenta, mucho más lenta de lo que a veces debería ser. Pero lo cierto es que en el caso de la pesca estamos viendo que hay una situación bastante complicada a escala global, porque el enfoque relacionado con la pesca sostenible y la cooperación no está pudiendo ser incorporado, o nos está costando mucho trabajo incorporarlo en las negociaciones de la OMC. Nosotros prácticamente somos los únicos que estamos abogando por eso, cuando parece que lo único que interesa es que se pueda haber liberalización de acceso al mercado de consumidores europeos y más flexibilización en cuanto a la gestión de los recursos y la utilización de esos recursos por los países que tienen acceso a las costas. Esto creo que es un problema en términos de que no hemos sido capaces de trasladar ese mensaje de lo necesario que es armonizar todas estas cuestiones en una sola política, tanto la social, económica y medioambiental, para que vayan de la mano. Y en ese sentido, pues también comparto la reflexión de Nicolás sobre la necesidad de que hacia el futuro, y viendo las necesidades que tenemos, aboguemos porque la industria agroalimentaria pueda atender las exigentes demandas que va a haber hacia el futuro, con un aumento de población y con una situación en la que se le va a exigir mucho más de lo que se le ha exigido hasta ahora. Gracias. Yo creo que el futuro es súper positivo, y más aquí en España, ¿no? Yo estoy recién llegado y la verdad que estoy viendo una España pujante, una España que quiere avanzar, y tengo un ejemplo muy concreto, ¿no? Obviamente recién llegado y estoy estudiando historia, geografía de España y visitando clientes, ¿no? Tuve la semana pasada la oportunidad de estar en Sevilla con nuestros clientes, y bueno, claro, ahí enseguida, claro, llegó el country manager, saquémoslo a que mire un poco lo que es el campo, ¿no? Y yo acostumbrado a ver hectáreas y hectáreas de soja, de repente estaba en una hectárea pequeña de espinaca, ¿no? Para mí toda una novedad. Nunca había visto una hectárea de espinaca, y la máquina cortaba la espinaca, cogía la espinaca, la ponía dentro de un tractor, yo subido arriba del tractor,
cogiendo la espinaca, tomando la espinaca, bueno, salgo y me dijeron, bueno, llévatela. ¿Cómo me voy a llevar una espinaca? Esto no tiene ningún otro proceso. No, 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 llévatela a tu casa. Y dicho y hecho, Sevilla, una bolsa de espinaca me llevé por el avión, pasó por el avión, y a la noche me senté y la comí con mis hijas, sin siquiera lavarla. Lo cual me senté y dije, wow, esto está pasando, ¿no? El de la granja a la mesa o del fork está ocurriendo y lo estoy viviendo a un mes de estar aquí en España. Entonces dije, aquí se hacen bien las cosas. Así que bueno, me da una tranquilidad por el país en el que estoy viviendo hoy, me da una tranquilidad por la empresa en la que estoy trabajando, en el cual realmente creemos, ¿no?, que la innovación y la sostenibilidad van de la mano, no van separados. Así que bueno, gracias de vuelta por la invitación. Sí, bueno, a mí me gustaría destacar también el papel del sector agroalimentario, no solo como actividad económica, pero también como contribución a los planes de seguridad alimentaria, que a lo mejor, y un poco en línea con lo que apuntaba Juan Francisco, en los países desarrollados no se le está dando la importancia que podría tener, pero en los países en vías de desarrollo se convierte en un sector fundamental, y dentro de su plan estratégico, el plan estratégico de cada uno de los gobiernos, existe un plan concreto para garantizar el suministro de proteína para las poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que rescatar un poco esa importancia del papel del sector agroalimentar, no solo como sector económico, pero como contribución a los planes de seguridad alimentaria, que hoy también en la primera intervención se mencionaba, ¿no?, cuando todavía siguen existiendo muchos países, en muchos lugares del mundo, donde no hay un acceso total de la población a la alimentación. Y por otro lado también poner de manifiesto la necesidad de ir de la mano el sector privado y el sector público, porque aunque el sector privado es el que está en el terreno y es el que primero se adapta a las circunstancias adversas, sí que es cierto que a veces son de tal dimensión que pueden condicionar el futuro del mismo, ¿no? Entonces ahí sí que es muy importante, y yo sí que siento cada vez más sensibilidad por parte del sector público hacia apoyar el sector privado, pero ir de la mano, identificar pues esas pequeñas ayudas que a veces son necesarias para pasar momentos como el actual, ¿no?, en el que confluyen pues demasiados aspectos negativos a la vez y pueden hacer desaparecer empresas o sectores, y que eso garantice pues un mejor futuro para todos, ¿no? Muy bien, pues soy el último. Como os decía, somos lo que comemos. Es verdad que es un sector poco agradecido y poco reconocido. Lo hablábamos en anteriores ponencias. En tiempo de la pandemia se ha reconocido mucho al sector agro, al campo, que gracias por haber podido llenar los lineales, por haber podido seguir fabricando producto para seguir comiendo. Al principio se creía que los lineales iban a estar desabastecidos, para nada han estado desabastecidos, la industria ha seguido trabajando, pero sigo diciendo, somos un sector poco agradecido y poco reconocido, quizá porque, bueno, pues porque las industrias, mal dicho, pues contaminamos o damos olores o no sé, o las vacas se tiran pedos, pero son cosas que no las sabemos vender. Has dicho tú antes que lo que pasa en el país más rico del mundo es que no sabemos vender lo que tenemos. Tenemos un campo fabuloso, tenemos, fíjate, en el 2008-2009 había más de 140.000 ganaderías, ahora no llegan a 13.000, pero sin embargo dan más leche que hace 20 años. Entonces, yo creo que sí que sabemos adaptarnos a los tiempos, sí que sabemos cambiar con un producto cada vez más sano, con un producto cada vez más sostenible y con un producto cada vez, bueno, eso de la mano de las universidades, por ejemplo en Madrid yo hablo de lo que sé, se están involucrando mucho en la industria alimentaria, nos dicen, ayer veía yo un vídeo de un maratoniano que como en los 40, batió el récord del mundo, como en los 40 kilómetros que hizo, sabía el azúcar, porque le pusieron un aparato que tenía que comer en cada kilómetro, por los bajones. Pues nosotros en la industria alimentaria tratamos de ser un poquito eso, saber lo que es necesario comer, saber lo que hablábamos antes de la posibilidad de que, pues, no sé, la panadería en España y en Madrid es muy importante, y a veces pues empezó a comentar que si el dulce engorda, que si todo engorda o todo es bueno o todo es malo, según como lo tomes, según las cantidades que tomes, pero yo creo que la miel, el otro día criticaban la miel, digo, fíjate la cantidad, que es en lo que más trabajadores tenemos en España, las abejas son millares, ahora van a tener problemas porque estamos teniendo problemas con la apicultura, pero qué mejor producto que la miel,
que no toca nada a la mano, que es todo, lo hacen los animales y que lleva, pues como el vino, desde tiempos ancestrales. Entonces, y ahora sí que tenemos una miel mucho más, igual que el vino, muchísimo mejor adaptada a nuestra salud y a lo que necesitamos, y nada más. Muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido una contribución muy rica por parte de los ponentes. Gracias. Gracias a IMEX. Ha sido un acierto este vertical sectorial. Y pasamos a la siguiente mesa que está esperando ahí la moderadora María Naranjo cuando queráis. Muchas gracias. Muchas